En este tema que venimos desarrollando respecto de la inermidad en el origen del sujeto, es decir, esta condición de presujeto, es decir, esta condición de venida al mundo como ser inerme, y este origen violento, traumático, al ser reconocido en el deseo del otro, ¿sí? Eh, plantea ciertas condiciones que ubican al sujeto como objeto del otro. ¿Sí? Y esa condición de objeto del otro es un hecho claramente reconocible en todos los núcleos traumáticos de los neuróticos. ¿Sí? Como ser objeto de una voluntad total del otro. Y esto aparece también en todas las culturas a partir de la experiencia en relación a la religión. ¿No? La creencia está fundada ahí para el psicoanálisis. Es decir, Lacan equipara la idea de Dios con la idea de inconsciente. Porque si hay un Dios es porque en algún momento hay un resto psíquico que ubica que soy objeto del otro en el origen. Eh, muchas teorías modernas sobre la enfermedad mental, no solamente el psicoanálisis, esto que descubre Freud, se apoyan en esta teoría. Es decir, han comprobado esta condición de traumas originarios. Es decir, y que esto plantearía el núcleo patógeno de toda neurosis. Podemos hablar de la New Age, de la PNL, del cognitivismo. Podríamos hasta plantear cómo aparecen todas las iglesias sanadoras. Cierto revisionismo psicoanalítico también. Donde todas plantean este núcleo traumático en el origen del malestar neurótico. Pero ¿qué diferencia estas posiciones respecto al psicoanálisis? Generalmente estas posiciones, que podemos encontrar en cualquier, vamos a decir también psicología de la autoayuda, parten de que hay una experiencia traumática infantil, ¿no? A lo mismo que Freud, y que hay una necesidad de regresión, al mismo modo que Freud, para establecer un cambio o una sanación. Pero ¿cómo es esta regresión? Podríamos decir, la acción terapéutica entre sanador y enfermo apuntaría a reescribir la falsa experiencia negativa. ¿Sí? Aquí hay una idea de que en el origen hay algo falso que debe positivizarse. ¿Sí? Algo negativo, esa idea de falsedad como negatividad, que debe positivizarse. Y se debe positivizar a voluntad o a deseo de aquel que debe ser sanado, o sea, es decir, a deseo del consumidor. Tomo una cita de Slavoj Zizek en Violencia en Acto, dice: si la cena era aquella que su madre le decía, nunca llegarás a nada, inútil, gorda, el sanador recrearía una nueva escena en donde, como madre benevolente, reescribiría, todo bien, confío en vos. Lo que desaparece en esta disponibilidad total del pasado a su escritura retroactiva no son solamente los hechos concretos, sino fundamentalmente lo real del encuentro traumático del origen, cuyo papel estructurante en la economía psíquica del sujeto se resiste para siempre a su reescritura simbólica. ¿Por qué se resiste? Porque está constituida, como nos enseña Freud, como una fantasía a posteriori. A ver, acá hay dos cuestiones fundamentales a establecer diferencia con esta idea terapéutica, vamos a decir, de la modernidad. Primero, que los hechos traumáticos, encontrarse con el deseo del otro, es traumático porque hay un saber que se anticipa al saber del niño. ¿Sí? Cuando el niño recibe ese deseo no sabe cómo interpretarlo. Por eso, la escena traumática se constituye en un segundo momento cuando un segundo saber que adquiere el niño reinterpreta ese primero como sexual y lo construye como una fantasía. A ver, si pensamos que existió exactamente esto y se reescribe, pero si existió, estamos en la primera teoría del trauma de Freud.
¿Se acuerdan cuando Freud creía que las jóvenes histéricas habían sido realmente seducidas? En realidad hay que pensar que eso es desde la segunda teoría del trauma, donde eso se construye como una fantasía. Y segundo punto importante a trabajar acá, para ubicar, que la idea psicológica sanadora y de una religiosidad muchas veces psicológica, que mezcla religiosidad y psicología, supone un semejante a modo de un doble narcisista, es decir, como alguien que se interpone, ese originario como el que está presente, y quiere cambiar ese originario, se interpone a la autorrealización. Primero, hay una idea de que yo me vendría a realizar desde un origen, ¿sí? Hay un yo originario donde estaría todo fundado en un orden y una razón, cosa que el psicoanálisis plantea que no hay un yo originario, que el yo se constituye a partir de la identificación y el encuentro traumático. No es que habría una autorrealización, un yo autónomo previo, como una entidad ontogénica. Y segundo, ubicar a ese otro originario como posible semejante reduce a ese otro a alguien intercambiable. Y lo que sabemos con la experiencia es que ese otro, traumático, inquietante, impenetrable, inscripto en los mandatos superyoicos, no puede, vamos a decir, ser reducido a una presencia. Hemos hablado que el analista hace semblante, como puede ser cualquiera, como puede ser un cura, como puede ser un médico, o como puede ser una pareja, semblante de ese otro originario. Pero es una apariencia que cuando se devela debe ubicar la distancia, que ese otro originario no puede ser reducido a la semejanza. Siempre hay un semblante. ¿Por qué? Porque ese otro originario ya es algo que está más allá de la semejanza. Es aquel que funda el deseo fundamental en la neurosis. ¿Sí? ¿Cuál es el deseo fundamental que guía a todos los fantasmas? ¿Qué quieres de mí? ¿Sí? ¿Qué soy en el deseo de ese otro? Y eso está más allá del deseo de los semejantes. A ver, en la idea de neurosis del psicoanálisis ya no se trataría de reescribir a la carta todos los enunciados traumáticos, sino de pesquisar las condiciones de la enunciación, la posición que muchas veces el sujeto plantea como de hacerse en ese lugar fantasmático, de hacerse en ese otro. Ya no se trataría de cambiar a ese otro originario, como si uno dijera, bueno, no sé, doy ejemplo de la primera frase de la madre de Freud, ¿no? Cuando nació y que marcó la vida de Freud. Llamar a la madre y decirle, mire, ¿no? Será una frase tan fuerte, un mandato superfluico tan grave, decirle, deberá ser feliz y famoso. O se trata de ubicar que el sujeto pueda hacer otra lectura de ese mandato. Y esto es lo que busca el psicoanálisis, hacer otra lectura posible de ese mandato que ya está inscrito en el fondo de la cuestión. A ver, la maldición, como hablamos de la maldición del sexo, son como una serie de significantes que quedan como designios fantasmáticos y constantemente retornan disimulados en los actos del sujeto, en sus acting. Es decir, esa insistencia de un maldecir como falo del otro. Ese falo que podríamos decir nunca respondió plenamente al ideal del otro por efecto de la castración. ¿Sí? Y este mandato que compulsa de tratar de realizar ese ideal fálico del otro, de ser su ideal del yo, ¿sí? Ese yo ideal del niño que respondería al ideal del yo del otro, se expiaría con un sacrificio. Esto Freud lo plantea claramente. Tomo una frase de un antropólogo, René Girard, donde él plantea la función del sacrificio en las culturas, que Freud lo toma como la función del sacrificio sintomático en los neuróticos. Vio que Freud siempre trabaja lo que pasa en la cultura y cómo pasa en los individuos con una homonimia, por decirlo así. René Girard dice, en toda cultura, la repetición de todo sacrificio es producto de un fracaso original, de un sacrificio originario. Como algo falla en el origen, como falo del otro, esto se repite
como una demanda constante que se espía por medio del síntoma. Entonces, la forma sacrificial del síntoma es la forma de expiar la culpa. La culpa es fundamental para Freud, porque es la condición entre la relación entre el sujeto y el otro. Y esta culpa tiene una oscilación, podemos decir, tiene varias oscilaciones, pero podemos decir dos extremos. La posición histérica, que proyecta la propia culpa en el semejante y lo responsabiliza de no tener lo que se merece, es decir, siempre ubicar su deseo como insatisfecho, proyectando su culpa al otro, o en la posición del neurótico que asume toda la culpa y se hace resto de ese otro para taponar su falta y plantear siempre que su deseo es imposible. No solamente en las neurosis aparece la culpa, vamos a ver que también en la melancolía aparece la cuestión de la culpa y la condición sacrificial. Estamos en la melancolía porque es la forma más extrema donde se sacrifica el yo en función de la culpa por la pérdida del otro. Bueno, ahora están viendo ustedes un cuadro con el cual cerraríamos un poco esta primera clase sobre la neurosis. Es decir, el neurótico se metaforiza en un cuerpo sacrificial como defensa a la responsabilidad de su propio deseo. Recuerdan que yo planteé que el propio deseo genera una pregunta, una incerteza, porque marcaría un punto donde el sujeto no sabe qué desea más allá de cómo fue deseado. Siempre el deseo es inquietante para el neurótico, porque abre un punto de castración del otro, porque va más allá de su demanda. Entonces, cuando algo fracasa en su vida y no puede hacerse cargo de su deseo, aparece el síntoma sacrificial como una forma de defensa. En la neurosis obsesiva salva al amo ofreciendo su cuerpo como un desecho de satisfacción. Siempre está gustoso sacrificarse en pos de taponar la castración del otro. Se defiende siempre de obtener o de reconocer alguna satisfacción de lo que produce. ¿Sí? Esto claramente ubicamos el deseo como imposible, después lo veremos más adelante en las clases. Lo que llamaríamos esto un deseo, un sacrificio ético. La posición en la histeria supone un cuerpo a la vista, vamos a decir, un cuidado del narcisismo, donde se presenta como joya apreciada, galma, esto lo trabaja Lacan, como el objeto deseado en el banquete, pero a condición de que nadie se satisfaga, ni el partener, ni el otro, ni el sujeto en sí mismo. Es decir, es como sostener un deseo insatisfecho constante como defensa, que se posterga en toda realización y toda satisfacción se la demanda al otro. Es un sacrificio estético. Y en la fobia opera recortando las funciones del yo. Es decir, limitando todas las capacidades del yo. Desde la movilidad, la capacidad de estudio. Siempre hay una forma de recorte de la propia libertad. Sacrifica su libertad para prevenir el encuentro angustioso con eso que encubre también su propio deseo. Este sería un sacrificio narcisista.